Da, todo se me va por otro lado. Dice que el que pan piensa, hambre tiene. Yo digo que era el señor de los elotes y él es el señor de los elotes. Ahora vamos a ver si se escucha este. Lo habíamos probado antes de empezar y se escuchaba bien bonito, bien clarito. ¿Por qué pasó? ¿Se escuchaba muy bajito o no se escuchaba? Muy bajito. Ah, ok. Ni modo. Eso es una señal del Señor que necesitamos más power. Ahí colgadas las bocinas, así, ¿verdad? Amén. ¿Cómo han estado? Sí. ¿Cómo se sienten? Traigo una palabra que el Señor me dio en la mañana. Y vamos a seguir sobre el tema de la santificación. Porque a veces no entendemos lo que es la santificación, ¿verdad? Y creemos que santificación es caminar como angelitos y con aureolas. Y creemos que la santificación es estar puros y limpios para ir a buscar al Señor, ¿verdad? Traemos un mal concepto. Queremos vivir como si ya el Señor nos hubiera arrebatado para ser dignos para el Señor. No significa que esté mal ese deseo, pero a veces nos ponemos unos estatutos muy altos para los demás, no tanto para nosotros. A nosotros nos gusta la carne, pero cuando vemos a los demás, los queremos poner en un estatuto más alto que el que nosotros da. Y a veces sí lo queremos poner en un lugar donde no, es que no sigue la palabra, no esto, y ahí sí nos volvemos bien duros con las personas, ¿verdad? Quiero hablar sobre lo que es también el llamado, porque entendemos que es el llamado. Ahora, en griego, en el Nuevo Testamento, la palabra se llama kaleo, y viene más de 100 veces en la Biblia, en lo que es el Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, que es importante el llamado en tu vida. Y la Biblia nos declara que somos llamados ¿por quién? Por Dios. No somos llamados por un pastor o por un líder o por el hombre, ¿va? Somos llamados por Dios. Y no lo dice solo una vez, sino en muchas veces, en diversas ocasiones. Pero eso es lo importante. Eso revela la importancia del tema para aquel que inspiró la palabra de las Escrituras. Sí. Hicieron un estudio. Y la ciencia, a través de la inteligencia artificial, hicieron un estudio para desacreditar la palabra. No sé si se enteraron. ¿Sí? La ciencia, a través de la inteligencia, hizo un estudio para ver las similitudes en los libros, ¿verdad? Y la inteligencia artificial llegó a la conclusión que había sido escrita por un hombre y que había sido impuesto por un hombre. Porque la forma de hablar es como si fuera de un mismo hombre, todo el Nuevo Testamento. ¿Quién inspiró el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es de que la Biblia pareciera que lo hizo una sola persona. ¿Y quién hizo la Biblia? Dios, una sola persona, ¿verdad? Y por eso habla mucho del llamado divino, ¿sí? Y la Biblia habla con claridad sobre nuestro llamado, cómo llevarlo a cabo, y cómo hay que los pasos para llevarlo a cabo y ser una persona entendida, y cómo vamos a entender nuestro llamado. Ahora, normalmente relacionamos la expresión llamamiento o llamado a una invitación al servicio para Dios. Pero hay algo mucho más grande que eso. Tu llamado no es el pastor, no es para pastor, no es para músico, no es para evangelista. Es más profundo la palabra llamado. La Biblia define el llamamiento de Dios para el hombre como una convocatoria a ser imitadores de Cristo. Ese es nuestro llamado. Es una convocatoria a ser y no sencillamente al hacer. Y nosotros siempre tenemos el llamado para hacer, ¿verdad? Dios me llamó, tengo que hacer. Dios me llamó, tengo que ser.
el ser en Cristo viene antes del hacer en Cristo. ¿Se entendieron en ese punto? No. El ser en Cristo, ¿sí?, es antes de tu llamado, de lo que tienes que hacer para Dios. O sea, tenemos que entender que el llamado no es el trabajo que vienes a hacer aquí. El llamado es ser imitadores de Cristo. ¿Sí? Ese es nuestro llamado principal. El ser antes, por eso digo que es el ser antes que el hacer. Ahora sí ya lo captaron. No. Ya más o menos. Sí. Pero es como, no intentes ser algo así. No, o sea, no hagas. Sé. Hermano, una forma que lo he explicado siempre No es la obra. Si no es la obra. el manzano no da manzanas para ser manzano. El naranjo no da naranjas para ser naranjo. Las dan porque eso es lo que son. Porque son lo que son. Sí. O sea, nosotros Entonces, debemos ver frutos por lo que eres. O sea, los frutos conforme a la voluntad de Dios. Y aparte los frutos deben ser con la presencia de Cristo. Amén. Así es. ¿Sí? Y a veces nosotros intentamos hacer para poder ser. Primero tenemos que tener el Espíritu Santo nosotros y luego ya hacer. Sí, porque los primeros que no creemos en nosotros somos nosotros mismos. Y nos ponemos tantas cosas por antes que tenemos que ser para poder hacer. Pensamos que tenemos que ser perfectos. Sí. En todo, dejar de pecar, dejar de hacer esto y esto y esto para que Dios me acepte. Sí. Recordemos que Él dice que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra, te amé eternamente. Exacto. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios 1, por favor. Uno, Sí. Vamos a ir desglosándolo. Vamos a ir leyendo. Vamos a poner al Johnny que lea aquí todos los versículos. ¿Ya lo hallaron? Les digo la página. Amén. 1163, amén. Amén. Fíjense lo que dice Pablo. Todos sabemos quién fue Pablo. Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? De Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta carta era para los corintios. ¿Pero qué dice? Con todos los que en cualquier lugar invocan, llamados a ser santos. Señor de ellos y nuestro. En el 3, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya sea cuando Pablo habla de su propio llamado para ser apóstol o de nuestro llamado para que seamos santos, el énfasis está en el ser. ¿Sí? Llamado a ser apóstol, llamados a ser santos. El énfasis está en el ser. Sin embargo, generalmente asociamos el llamamiento divino solamente como a una tarea a ser ejecutada, una misión a ser cumplida o un trabajo por hacer. Cuando reducimos esa convocatoria del Señor a simplemente una labor, nos lleva conscientemente o no
a sobrevalorar el requisito de habilidad o la capacidad para la productividad en el reino y lo convertimos en algo laboral. Tengo que ser productivo para el reino. Sí. Cuando tú intentas hacer, tienes que ser productivo. Y por eso no logramos llenar las expectativas. ¿Cuándo vamos a poder llenar las expectativas para trabajar para Dios en nuestra mente y en nuestro esquema mundano? ¿Cuándo vamos a ser capaces de poder trabajar para Dios? Si no le queremos hablar ni al presidente municipal, ¿verdad? Porque nos da, ve con tal, no le queremos hablar de las pizzas. No, porque traiga pizza, sí. ¿Ah? Imagínate la capacidad que debemos de tener para que nuestro patrón directo sea el Señor. Humanamente hablando, ¿ah? Todos totalmente descualificados y descalificados. ¿Por qué? Porque lo convertimos en una actividad. Lo convertimos en una productividad. La palabra de Dios nos exhorta a llevar una vida diferente de aquella que teníamos antes de la conversión. El estándar establecido es el propio Dios, la santidad divina. ¿Verdad? ¿Qué necesitamos? Ser santos. ¿A qué nos llama Dios? A ser santos. Pero ¿cómo logramos eso? Si nadie puede flotar, ni nadie puede ponerse una aureola. ¿Cómo vamos a lograr eso en nuestras vidas? Si no podemos dejar de pecar. Aunque queremos hacer lo bueno, hacemos lo que aborrecemos. Sometiéndonos a Dios. En la búsqueda del Señor para cada aspecto de nuestras vidas. Por eso es el ser en Cristo viene antes del hacer. Tenemos que ser en Él antes de hacer. Vamos a 1 de Pedro 1:14. (1240) Cuando lo tengan me dicen amén. 1:14. Delante de Corintios, varias páginas delante de Corintios. Al final casi. Amén. Y ahora que ya no estamos cantando, se escucha bien fuerte, ¿verdad? Amén. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Cuando estábamos ¿cómo? Ignorantes. No te conformes a actuar de la forma ignorante como lo hacías antes. Hoy ya no eres ignorante, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Fíjense, hermanos, que la santidad no es ocasional. No es 40 minutos después de una oración de poder, 2 días después de que me liberaron. ¿Sí? La santidad no es ocasional, ni limitada a una o a otra área. O sea, soy santo en mi casa, pero no soy santo en el celular o lo que veo en el celular. Soy santo en mi forma de comportarme, pero no soy santo en la forma de expresarme con una chica o un chico a través del celular. ¿Sí? La santidad tiene que estar en todas nuestras áreas. Se exige en toda nuestra manera de vivir. Y por una sola razón. Dios es completamente santo.
y nos ha creado para que seamos como Él, con el fin que nos conformáramos completamente en su santidad, no en nuestra manera de vivir. Hermanos, la santidad no es dejar de hacer lo que no tienes que hacer porque está marcado en la Biblia. Eso es legalismo. ¿Sí? El que tú tengas que dejar de hacer porque pues aquí está, y aunque son obras de la carne, aunque parezcan obras del Espíritu. ¿Sí? Soy amable aunque me caiga mal. Le digo que lo amo aunque no lo quiera ni ver. Le doy de comer, pero le doy lo que no está muy mejor. Actúo como si fuera un verdadero cristiano, pero por dentro estoy limitando mis capacidades humanas, porque lo estoy haciendo en la carne. ¿Sí? Entonces la santidad no es dejar de hacer lo que tienes que hacer porque así lo marca. Santidad es dejar de hacer lo que el Espíritu Santo te diga que no tienes que hacer. Pero ¿cómo logramos eso con la comunión? Tengo una duda. Porque hay veces que las cosas no nos nacen hacer. Que es mejor no hacerlos, aunque esté. ¿Cómo planteo? ¿Es malo que lo haga sin que me nazca? Entonces. No, más bien le tienes que pedir perdón a Dios porque lo vas a hacer sin que te nazca. Señor, voy a hacer esto aunque no quiero. O sea, mi corazón. Cuando alguien te trata mal. Sí, mi corazón es no querer. Porque sabemos que no podemos y no queremos, ¿verdad? Pero no puedes llegar y decirle, ay Señor, yo soy muy bueno. No, tienes que llegar y sabes que Señor, no quiero. No quiero hacerlo. ¿Sí? Pero lo voy a hacer por obediencia. Es el Espíritu Santo que te está mandando a ser obediente. No lo estás haciendo para mostrarte santo. ¿Sí? Una cosa es hacer para mostrar tu santidad y otra cosa es hacerlo porque el Espíritu Santo te está mandando a que lo hagas. No le voy a dar dinero al borracho, pero si el Espíritu Santo te dice dale, aunque esté borracho y drogadicto y en la calle, y tú sepas que se lo va a gastar en más alcohol y más drogas, ¿tú quién eres para pensar que la voluntad de Dios se equivocó? Nos pasó algo así en Texas. Uno de los jóvenes que trabajaba para mi esposa se gastó toda su semana en la borrachera. Se quedó sin ni un centavo para comprarle ni pañales ni leche a su bebé. Y andaba así bien preocupado, y me gasté todo el dinero. Y el Señor nos dijo, dale $300. Y de seguro han de ver, no sé si lo pensaron, ¿verdad? Pero así de, pues se lo voy a volver a gastar, o ni se lo merece, Sí, que sí. se atenga a sus consecuencias. No, pero era claro que lo dijo. Sí. Ya Dios sabrá qué es lo que quiere hacer con él o qué va a hacer con esa semilla, ¿no? Esa es la obediencia. Y Dios obró porque Él no quería, ¿no? Pero si nosotros le damos el Evangelio nos rechazaban muchísimo. Y eso abrió puertas. ¿Ok? Hasta el día de hoy Él nos busca. Amén. Comunicado con muchos Y poderes. Él nos respetó. Dijo, en verdad los cristianos sí son lo que dicen. Sí. Sí, no podemos nosotros poner en un papel de querer entender a Dios o decirle a Dios, creo que te estás equivocando. ¿Dios se equivoca? Que sí lo pensamos, ¿eh? Sí lo pensamos. Sí, o sea, porque Él ni siquiera quería nada, pues. Pero es donde nosotros actuamos en verdad. Señor, no quiero hacerlo. Señor, no me parece. Señor, no sé qué. Pero por obediencia a tu voz lo voy a hacer. No quiero hacerlo, pero lo voy a hacer. ¿Sí? Ofrendar, entregar por convicción propia del Espíritu Santo. Ya conforme vayas haciéndolo así, va a llegar un punto que lo hagas por Amor. Por santidad, bueno, por amor. ¿Sí? Por amor. Vaya un momento, vas a llegar y vas a ver a Cristo en cada persona. ¿Sí? Entonces, Cuando al principio empezamos a dar como dijo usted ahorita, porque tengo que hacerlo, como que no hay ese gozo, pero con el tiempo nosotros hemos aprendido a tener gozo. sí. Y ese gozo solamente lo tienes que experimentar tú. No sé ni cómo expresarlo, pero mi esposo hemos experimentado
de dar algo tan grande, o sea que nosotros hacemos eso nosotros, ¿verdad? Y nosotros lo trabajamos, pero cuando lo entregamos y vimos lo que Dios hizo en esa persona, es un gozo que no te pueden ni explicar. Sí, no, porque es a través de la convicción del Espíritu Santo. No es el hombre. O sea, yo como hombre no te voy a regalar nada. Pero el Espíritu Santo es lo que me hace dar. Amén. Dejar de hacer porque se te pide, o dejar de hacer porque el Espíritu Santo actúa a través de ti. ¿Qué prefieres? ¿Dejar de hacer porque se te exige? ¿O dejar de hacer lo que tú decías porque el Espíritu Santo actúa en ti? Ya ven que para actuar en santidad ni siquiera somos nosotros. Porque es algo que uno normalmente no haría. ¿Sí? Pero al aferrarte al hacerlo tú, no permites que el Espíritu Santo actúe y te muevas y te mueves en la ley. Cuando tú te aferras a hacerlo tú, ¿sí? No permites. Romanos 8:7 dice que la carne tiene continua enemistad Con- contra Dios. Así es. Primera de Corintios. No podemos como ni queremos. Primera de Corintios 6:9, por favor. Amén. 1167. Bueno, creo que ya cada quien trae sus Biblias, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, amén. Amén. Tienes que sacarle filo a la espada. Sí, amén. Yo los espero, yo no tengo prisa. Y les recordamos, las Biblias que tenemos son para cuando llegue gente que no tiene Biblias. Tráiganse sus Biblias. Para que la asusten. Amén. ¿Sí, todos ok? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vean la promesa que viene en el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por lo que hiciste? ¿Por lo que hiciste? No. ¿Por qué fuiste justificado? ¿Por qué fuiste santificado? El sacrificio de Jesús. Jesús nos lavó y nos compró y nos limpió. ¿Y eso en qué te convirtió? Dijo, "Hijo". En el ser hijo de Dios, en el ser. Ser antes que hacer. Ser antes que hacer. Ahora, hermanos, la santificación inicial ocurre en el encuentro del hombre con Cristo en la conversión. Ahí empieza la santificación inicial. Está conectada con la experiencia del nuevo nacimiento. Es el momento que se apagó el pasado del pecado y de la culpa. Si tú sigues culpándote por tu pasado, si a ti te sigue afligiendo tu pasado, hay algo que no ha hecho conexión entre un nuevo nacimiento. Estamos caminando haciendo y no siendo. Ahora, el apóstol Pablo vincula la incidencia de la santificación inicial. Habéis sido santificados por la cruz de Cristo. Dice en el versículo, habéis sido santificados, habéis sido justificados. Ya lo fueron, no van a ser. Y el lavado de la regeneración, habéis sido lavados. Al determinar el tiempo, se puede también definir la naturaleza de cada experiencia. La redención es más que perdonar nuestros pecados ya cometidos.
La redención es alterar nuestra naturaleza, nuestra condición y nuestra posición de hijos desobedientes, de que no tienen papá y mamá, ¿cómo se llaman? De huérfanos. O huérfanos y bastardos, también la Biblia habla de bastardos. De huérfanos a hijos del rey. Herederos del rey. ¿Cuál es la forma más entendible de cambiar nuestra condición? Porque me preguntaba, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la forma más entendible que te puedo decir? ¿Cómo logras esa condición? Sometiéndote a Él, sometiéndote a Dios, sometiéndote a Dios. A veces no sabemos ni qué estamos haciendo. A veces no puedes ni darte cuenta de lo que estás haciendo. Pero tú lo haces porque te estás sometiendo a Dios, sometiéndote a Dios, sometiéndote a su palabra, sometiéndose a tu voluntad. ¿A la voluntad tuya? ¿A la de Dios? ¿Cómo se dice? ¿Cómo puedes decir que lo amas si no haces lo que te pide? Y muchos dicen, yo no voy a hacerle caso a un Dios que te va a castigar. Porque mira, tu Dios opresivo y todo lo que hace a través del castigo. Y si te portas mal, te va mal. Y eso no es Dios. Y si eso fuera Dios, con mayor razón. Si tu Dios es un Dios destructor y le das la espalda a ese Dios destructor, no está como que fuera de orden, fuera de lógica. La misma gente que te dice, yo no creo en tu Dios porque yo no creo y no voy a confiar en un Dios que destruyó a muchas naciones y castiga a los... O sea, si fuera verdad, pues creo que sería más obvio todavía someterte a un Dios así. Estudiando la cultura lo puedes catalogar. He escuchado algunos referencias de algunos ateos que se refieren a Dios como un megalomaníaco, Genocida. sádico, un Dios cruel y todas las características de psicopatías, de enfermedades las tiene Dios para ellos. Sí, y por eso no lo aman. O sea, si todo eso fuera Dios y nos constara que todo eso fuera Dios, ¿lo seguirías? Si a la señora no le queremos decir que no porque se pone, imagínate Dios. A la esposa, pues. ¿Verdad? O sea, a la esposa le quiere, o sea, a la esposa atrévete a decirle no, diciendo así, no, porque estás enojada. ¿Verdad? Ahora imagínate ponerte así con Dios, si en verdad fuera todo eso. Pero no, Dios es amor, Dios es construcción, Dios es reestructura. ¿Entendieron dónde está la redención en primer lugar? Someternos a Dios, entender su propósito, entender sus mandamientos, entender su voluntad. Sí. Esto, hermanos, se trata de que hagamos la voluntad de Dios. No se trata de que con nuestra intimidad con Dios busquemos que Dios haga nuestra voluntad. Y eso es la vida del hombre, intentar que Dios haga mi voluntad. Oro y clamo y me pongo en ayunas para que Dios haga mi voluntad. Quiero esto y ya todos nos ponemos a ayunar, ¿verdad? Estoy pasando por un problema y todos queremos ayunar para que se haga y se arreglen los problemas de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Estás siguiendo la voluntad de Dios o estás siguiendo tu voluntad? ¿Dónde estás parado hoy en santidad? Vamos a ponerlo así. ¿Haces la voluntad de Dios? Sí. Pero lo correcto es decir, ¿sabes qué, Señor? No hago tu voluntad, pero estoy aquí sometiéndome a ti. No hago lo que tú me pides, pero estoy aquí, no sé ni por qué, pero me estoy sometiendo. Esto es someterse a Dios. La religiosidad,
La falsedad es decir, estoy sometiéndome a Dios y yo estoy caminando de acuerdo a su voluntad, cuando no está haciendo así. La verdad es, no lo estoy haciendo, no lo quiero hacer, ni por aquí pasa, pero voy a someterme a ti. Y en el camino el Señor te va a mostrar las fuerzas y te levantará y te dará nuevas alas como las águilas. Por eso es la redención, porque salimos de la condición anterior para una nueva. Cambiamos de posición espiritual. Pasamos de muertos a vivos, de pecadores a santos, de enemigos a amigos, en el sentido de tener todos los pecados pasados perdonados y del abismo de separación cubierto por un puente. Todavía no hemos cambiado completamente nuestro comportamiento, pero delante de Dios, de los ángeles, del diablo, de los demonios, delante de la realidad espiritual, fuimos santificados y declarados como justos sin culpa. Pero tú sigues viviendo con culpa. Tú sigues viviendo con tu pasado. Tú sigues viviendo con el viejo hombre. Porque no crees lo que Dios ha hecho en ti. Ni siquiera crees en ti. Cree lo que Dios hizo en ti. La sangre fue para ti. Y ese es tu llamado. Estar en comunión de Dios. En segundo lugar, al recibir a Cristo como Señor de nuestra vida, no en nuestro corazón, como Señor de nuestra vida, también ganamos la capacidad de cambiar nuestras actitudes. Y recalco con mayúsculas y negritas, todavía no hemos cambiado, pero esa capacidad ya está dentro de nosotros desde el momento de la santificación inicial. Del momento en que cambiamos de posición espiritual. Pasamos a tener el ADN divino. Pasamos a tener el ADN de Cristo, que aún necesita ser desarrollado y aplicado a las diferentes áreas de nuestro comportamiento, pero ya está ahí. La conversión, chécate, esto es importante, hermanos, pongan atención a esto. La conversión quita al cristiano del mundo. La santificación quita al mundo del cristiano. Otra vez. La conversión quita al cristiano del mundo. La santificación quita el mundo del cristiano. ¿En qué parte estás? Sé justo contigo mismo. Y dite a ti mismo, ¿en qué parte estoy? Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor. ¿Primera de qué? Tesalonicenses. Adelantito. 5:23. En cuanto pasamos Colosenses. 5:23. Sí, por favor. ¿Ya le cachaste? Ok. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Seguro? Entonces sería como, bueno, yo estoy viendo como etapas porque hay ciertas partes en que cuando uno comienza como cristiano y se bautiza, y otros cuando ya realmente estás buscando una relación buena con Dios, ¿no? De hecho, tú puedes tener una buena relación con Dios sin haber sido bautizado y sin haber pasado por la oración de conversión. Entonces necesitas los dos a la vez. Más bien es primero el ser, otra vez, y después el hacer. El eres y después decides. Yo quiero ser parte de, y a través de lo que sentiste, a través de lo que eres, es que decides bautizarte. ¿Verdad? Muchas veces nos bautizan cuando ya tenemos 13, 14 años, bueno, con los cristianos y con las otras iglesias, cuando eres un bebé, ¿verdad? Pero aún en los cristianos, a los 13, 14 años te bautizan porque, pues ya tienes que bautizarte, hijo. Mi esposo bautizó a nuestro hijo, pero nunca lo dejó de bautizarse por emoción.
Dijo, tienes que tener una conversión y decidir caminar ya de ahora en adelante. Sí. Y un día él tuvo convicciones, el Espíritu Santo le dio convicciones y él llegó y dijo, yo quiero ser bautizado. Ahora entiendo qué hizo Jesús por mí. Así es. Ahora, ustedes analicen en su mente, en su corazón, ¿fueron bautizados o alguien los bañó? ¿Sí? Porque dice la palabra, bautizo, solo hay uno. Y no significa que, ya te bautizaron una vez y ya. No, no, no. Bautizo solo hay uno, de que solo hay uno verdadero. Entonces te pregunto, ¿te bautizaste o alguien te bañó? ¿Alguien jugó contigo chapuzones, patitos o cómo se dice? Si nos damos cuenta, al inicio de los bautismos, que era Juan bautizando, Sí. se hacían públicos. Sí. Se estaba dando testimonio, he elegido un nuevo camino. O sea, le estoy dando la espalda al pecado, se mueren para el pecado. Y toda la iglesia siempre bautizaba en el público. Como en la iglesia hay muchos cantos de irse a bautizar al río, Sí. al lago, o sea, público, todo el mundo miraba y era dar testimonio de que he elegido un nuevo camino. Así es. Y eso hacía a la persona responsable de caminar diferente, o ya le decían, oye, ves, tú ya te bautizaste, tú ya dijiste, Sí, sí, sí. ¿qué haces aquí? Sí. Entonces, esto se lo dejo para su reflexión de ustedes. Si quieren ser bautizados, pueden ser bautizados. O sea, la convicción del Espíritu Santo puede caer en ustedes y decir, ¿sabes qué? A mí nada más me sumergieron. Cumplí todo lo de la ley. Fui, me metieron completamente y en la ley lo hice. Pero dice la palabra, bautizo solo hay uno. 5:21. ¿Sí? Y lo confundimos con la parte de que, ya me bauticé hace 20 años, pues ya, aunque no lo haya hecho bien, ya no lo voy a volver a hacer porque bautizo solo hay uno. No, bautizo solo hay uno y es el verdadero. Pero lo haces, 5 qué? 23, Tesalonicenses, lo haces en convicción, porque ya eres. Ya te eligió, ya te escogió. Sí. Pero creo que sigue siendo más fácil tú salir del mundo que el mundo salir de ti, ¿no? En la conversión sales del mundo y cuando te haces cristiano el mundo sale de ti. O sea, primero sales del mundo, sales de esa parte de ser juzgado junto con el mundo, tienes perdón de los pecados, eres libre, eres hijo, pero el mundo sigue contigo. La musiquita, la guapochosidad, ¿verdad? Ahí sigue, te sigue gustando cierta música que no debes estar escuchando. No estoy diciendo toda la música es mala. Hay música que podemos utilizar para alabar a nuestra esposa, pero busca qué letra. No vas a poner una donde todos querían contigo y yo te gané, ¿verdad? Qué gangoso. Yo, hermano, cuando yo me convertí, bueno, cuando el Señor me alcanzó, porque yo duré un año en la iglesia sin ser salvo. ¿Por qué? Porque yo todavía tenía yo no la usaba, ni mi ropa, ni mi música, nada, pero la guardé, la tenía ahí guardadita. Y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo que eso era pecado, pero yo tuve convicciones. Sí. Me habló con la escritura en Ageo. Amén. Y yo me acuerdo que yo saqué y tiré todo y lo quemé. Pero decidí caminar. Y no estábamos ni casados, mi esposo y yo al principio, ¿eh? Íbamos a la iglesia y íbamos nomás porque pues nos gustaba. Sí. Pero todavía el mundo no salía de nosotros. Así es. Y el Señor fue el que nos dio convicciones de que el mundo saliera de nosotros. Sí. Ahora, No tiene. no tienes que sacar al mundo tú. ¿Sí? El Espíritu Santo saca al mundo de ti. Una ilustración que hacen de eso, miren, es como poner un vaso de agua con agua sucia, le empiezas a derramar agua limpia y llega el momento donde ese vaso y esa agua quedan completamente limpias. Es el proceso de la comunión con Dios. Así es. Empiezas a tener comunión con Dios y empieza a salir el mundo de ti, empieza a salir. O sea, prendes la luz y se van las tinieblas. Amén. Así es. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:23. Amén. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por partecitas. Ahora, ¿cuándo? Y todo vuestro ser, espíritu, alma
y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿por qué invertimos el orden bíblico? Espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros estamos carne, carne, carne y después espíritu. Y a veces alma, a veces salvación. El orden correcto es espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros nos comportamos y le damos más valor a la carne, al cuerpo. Porque no tenemos la percepción de aquello que es realmente la esencia del ser humano. Espíritu. Eternamente te he amado. ¿Cómo me vas a amar eternamente si ni existía? En espíritu ya estabas. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Capish? Quien se vea mismo primeramente como cuerpo en lugar de espíritu, posiciona el aspecto natural delante de lo espiritual. A ver, de nuevo, no lo entendí. Sí. Quien se vea mismo primeramente como cuerpo, en lugar, como carne, en lugar de espíritu, posiciona el aspecto natural delante del espiritual. Por eso siempre estamos luchando con la carne, en vez de estar caminando en el espíritu. Porque nuestro estandarte es carne, carne, carne. ¿Has visto el video? Carne, 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 carne. Vamos con la carne delante. Y yo no puedo vencer a la carne. Y ya después vemos que le toca al espíritu y al alma, ¿verdad? Nosotros hacemos de acuerdo a nuestro cuerpo, a nuestra carne, a nuestras necesidades, a nuestras dolencias, a nuestras dudas, a lo que nos satisface, a lo que nos gusta. Todo lo que tu carne te dé es temporal. Todos los deseos y lo que le inviertas a la carne hoy en día es temporal. La presencia de Dios va a ser para siempre. ¿Prefieres caminar 10, 15, 20 años luchando por aquello que tú quieres o por la voluntad de Dios para estar con Él? ¿Cómo puedes comparar millones de años con 40 añitos que te vas a comportar en la carne? ¿Cómo podemos comparar una eternidad con algo pasajero? ¿Dónde llega la lógica humana en esto? Cero entendimiento. Leíamos hace rato, ustedes eran así cuando eran ¿qué? Ignorantes. Ahora, ¿ignoran la palabra? Una cosa es que la ignoren así de no la veo, no la veo, no la veo, no la veo. Y otra cosa es que la luz no haya sido revelada a sus vidas. Filipenses 1:6. Vamos a leer. Busca Filipenses 4. Ahora, no es un juicio. Bueno, la palabra de Dios siempre es juicio, ¿verdad? Pero no es un juicio para sus vidas. ¿Qué? Filipenses 1:6. A ver, Javi, dile amén, pastor. Dile amén, pastor. Filipenses 1:6. ¿Ya lo tocaste? Amén. Amén. Fíjense nada más. Pongan atención a esto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo vamos a estar perfeccionados? Hasta que Él venga. O cuando nos vayamos con Él. ¿Cómo nos vayamos con él? ¿Por qué te afanas en hacerlo en tus fuerzas? ¿Por qué te afanas en hacerlo a tu voluntad? ¿Por qué te afanas en hacer antes que ser? ¿Quién hace la obra? Cristo. ¿Quién te va a perfeccionar? Jesús. ¿Quién te santificó? Jesús. Pero ahí estamos
cansados, agotados, frustrados, porque lo estamos haciendo nosotros. Todos tristes. La santificación inicial es comprometerse. ¿A qué? ¿A caminar santo? A someterte a Dios. La santificación inicial comienza sometiéndote a Dios. No viniendo perfecto, así en tu imperfección, así con tus ideas todas alborotadas, así con todo, así, sométete a Dios. Él hará la obra. Él hará la obra. Hay que entender la importancia de no echar a perder lo que Dios empezó en nuestras vidas. Fue exactamente acerca de eso que el apóstol Pablo dijo a los creyentes de Filipos. El que empezó la obra en ustedes, la va a terminar. No ustedes. No ustedes. Hay una predicación que vi la otra vez que decía que el Señor te da el empujón para que corras. Mentira. Él te cargó para que llegaras a la meta. Te sigue cargando hasta que llegas. No depende de ti. Guárdatelo, dite a ti mismo, no depende de mí. Yo solo me someto a Dios. Un hombre puede seguir un paso tras otro en su santidad, estando mucho más santificado en un periodo de su vida que en otros. ¿Va? Sí hay personas que pueden estar un poquito más adelante. Sin embargo, esa persona no puede ser más perdonada o más justificada. Aunque tú puedas sentir en un momento que tu santidad está más intensamente, no vas a ser más perdonado que cuando creíste al inicio. El reino de Dios tiene procesos. El reino de Dios tiene tiempos. El reino de Dios cambia propósitos. De la misma manera que un hijo no nace como adulto. ¿O sí? Sino como un niño que pasará por el proceso de crecimiento. Se puede decir lo mismo de la vida espiritual. Es importante destacar que tenemos el Espíritu Santo en nosotros tras el nuevo nacimiento. La pregunta que tienes que hacerte es: ¿nací de nuevo? ¿Mis pecados me siguen atormentando? ¿Las culpas siguen siendo parte de mi vida? Y pregúntate: ¿ya nací de nuevo? Él, el Señor, de Él es la capacidad para vencer las inclinaciones carnales, no de nosotros. No podemos ni queremos, dijo el brother 8 Romanos. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros desde que nos convertimos. ¿Qué es? Espíritu Santo. Pero en la palabra nunca vemos una imposición, ¿verdad? Él quiere andar con nosotros y nos ayuda a no satisfacer a los deseos de la carne. Pero nosotros somos los que tomamos la última decisión, si quieres ir en la carne. Porque para ir en el espíritu no podemos, pero para ir a la carne... Estamos hablando mucho de la conversión. Oswald Chambers, en su libro que él deja bien claro que dice: la conversión no es salvación, la salvación no es santificación, pero sin santificación no hay salvación. Amén. Ahora, analizándolo, la salvación, la conversión y la salvación pueden ocurrir al momento. Sí. Puede que ocurra con mi esposa un año después. Así es. Primero se convirtió de religión y se convirtió en la religión cristiana. En el caminar en esa conversión encontró la salvación. Ahora va a haber personas que en el momento se les predica, se convierten y son salvas. O sea, no hay una regla de tiempo. Pero la evidencia de que esa persona es salva, nacido de nuevo,
es que empieza a caminar en santidad, en santificación. Amén. Sin santificación No hay salvación. Misericordia no significa salvación. Que Dios te dé no significa que Dios esté de acuerdo. Que Dios te dé no significa que ya eres salvo. Conocemos personas que Dios les ha hecho milagros, Sí. y no son salvos. Y no lo Amén. entienden. Dios te da porque eres bueno. Él es bueno. Porque Él es bueno. Simplemente. Dios te da porque Él es bueno. Y porque te ama. Por más de lo que tú lo amas a Él. Te ama más de lo que tú te amas a ti mismo. Para empezarla. Filipenses 2:12. Por favor. Eso. ¿Sí, brother? 2:12. Amén. Gloria a Dios. De nuevo, brother, ya me perdí por estarle cogiendo con los niños. Filipenses 2:12. Está travieso. Amén. Amén. Por tanto, esto es una advertencia, acompañada de una promesa. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Primero, dice que primero obedecieron, ¿verdad? Dice, ok, ahora ocúpate de tu salvación. No porque estés obedeciendo, ya estás en salvación. Lo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero fíjense en la advertencia del 14. Haced esto sin murmuraciones y contiendas. O sea, de corazón. De corazón. Hermano, si estás en donde has avanzado en Dios, no te gloríes, no es por ti. No hay nada que tú pudieras haber hecho para que hoy tengas una comunión como la tienes con Dios. Así es. No está en tus manos. Así que, con el proceso de los demás. Él puso el hacer como el querer. Por eso dice, sin murmuraciones y sin contiendas. Nadie de nosotros es entendido por sí solo. Nadie de nosotros es sabio por sí solo. Nadie de nosotros puede más que alguien por sí solos. Entonces, no murmures la condición de tu hermano. No murmures el pecado de tu hermano. Es muy común que yo a veces hubiera dicho dentro de mí, es que no quiere avanzar, no quiere cambiar, no quiere entregarse a Dios. La verdad es que no podemos. No podemos. ¿Y quién lo hace? Voy a hacer la pregunta clara. A ver, ¿quién quiere pasar la eternidad ardiendo en el infierno? Nadie. Alza la mano a alguien, por favor. En el infierno, Johnny. No, Johnny. O sea, pues no. Pero el pecado, Pablo dice, el pecado que mora en mí, o sea, no me deja hacer lo bueno. Sí. Lo que no quiero hacer lo hago. Y lo que aborrezco, eso es lo que hago. Entonces por eso no murmures con tu hermano, contra tu hermano. ¿Qué está pasando con tu hermano? A ti no te importa. Para ayudar Ora por él. Para ayudar cómo nos dirigimos con el pecado. Tal cosa es pecado, tal Sí. está mal. Pero no estamos rechazando a la persona. Ni condenando ni nada. Siempre extendiendo el brazo para caminar juntos. Sí. hacia Dios. Sí, yo llegué a pensar así. No quiere, no le echa ganas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo muy amablemente me decía, ¿verdad? Son míos. Sí. Tú cuando quisiste, tú cuando pudiste, ¿verdad? Yo no pude. A mí me tuvo que someter, ¿verdad? Si no pudimos nosotros solos. Evitemos señalar cuando un hermano se ve en lucha o hermana. Así es. Porque cuando señalas a tu hermano o hermana en lucha, significa que el que no es entendido eres tú. Entonces, No. ¿puedo hacerte una pregunta? Entonces, ¿realmente va a salvar por su propia cuenta cuando Dios lo decida? O sea, cuando llegue su momento como tal. No, dependiendo de tu
de tu sometimiento a Dios. Ahora, la promesa de Dios es de que todos seremos perfeccionados, ¿verdad? Pero depende de ti, brother. La palabra dice, todas las rodillas se doblarán y proclamarán que Jesucristo es el Señor. Pero puedes doblar tus rodillas o pueden ser quebrantadas. Y todo va a ser por amor, no es castigo, es amor. Depende de ti, en cómo te sometes a Dios. Para que no se malentienda, los que no doblen la rodilla en esta vida, les serán quebradas en la venidera, y no para salvación, Sí. para que no se malentienda, será por castigo, y serán echados al lago de fuego después. Porque hubo una predicadora que una vez dijo, mira, aquí dice que todos van a reconocer a Jesús, así que todos van a ser salvos. No es lo que la Biblia enseña. Sí, ya. O sea, sí tienes que someterte a Dios. O sea, con la verdad de lo que tú eres, brother, o de lo que somos. No quiero, pero vengo. No quiero orar, pero te está sometiendo. Te está sometiendo, siendo sincero con Él, y Él va a ir transformando tu entendimiento, hermana. Yo lo he aprendido en mi vida. Yo tenía más de 10, 15 años en la iglesia. A mí no me gustaba leer la palabra de Dios. Pero yo me acuerdo que yo le empecé a decir al Señor, dame amor por tu palabra, dame entendimiento. Y Él, en su grandeza y en su misericordia, me empezó a enseñar. Y ahora amo orar, amo leer su palabra. Pero Él fue el que lo hizo. Es Él en todo yo momento. teniendo ya 15 años en el Evangelio. Sí. Pero fue Él, fue el Señor, fue el Señor. Yo fui sincera, le dije, Señor, no puedo ni quiero. No es porque lo merezcamos por nuestras obras. De acuerdo a nuestras obras, ¿qué podemos merecer? La muerte. Es porque Dios nos hizo merecedores de su sangre. Sus hechos tienen impacto en la vida de todos. Amén. Tus obras tienen impacto en 10, 15, 20 años en esta tierra. ¿Quieres más? Y si tus hechos y tus obras son muy malas, van a tener impacto en la eternidad, pero en el infierno. ¿Ok? Filipenses 3:12, ahí donde estamos, ¿va? Adelantito. Ahora, no porque me vean aquí, hermanos, yo ya voy más adelantado que ustedes, ¿eh? Ni a los hermanos van mejor que ustedes, más adelantados, ¿eh? Yo creo que somos ejemplo de misericordia. O sea, mire, el Señor nos sacó de la Ciudad de México, brother. Para empezar. Filipenses 3:12, amén. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué está delante de nosotros? Someternos a Dios, la voluntad de Dios. Lo que está atrás ya no es parte de Eso sí. hacer. Y lo que hace Cristo Jesús en ti. La santificación final no será alcanzada en esta vida. A pesar de haber evolucionado en la santificación, el creyente no logrará la plenitud de ese proceso antes de que el propio Dios lo complete mediante la glorificación del cuerpo. Separarnos de la carne. Ya cuando mueras, ya te glorifica tu cuerpo y es cuando vamos a ser resucitados, otros vamos a ser arrebatados, pero Él va a glorificar nuestro cuerpo. Ya no habrá pecado, ya no habrá mente de pecador en nosotros. Seremos puros. Eso que estás pensando, ¿verdad? Cada 35 segundos en mal, ya no lo vamos a tener. Ese deseo en la carne ya no lo vamos a tener. ¿Sí? Ese va a ser. Ahora, el mismo Cristo fue tentado. Si eso no fuera cierto, la Biblia no llamaría tentación a lo que sufrió Jesús. Él venció el pecado, pero era susceptible a ser tentado.
La posibilidad de que fuera tentado estuvo relacionada con la naturaleza humana de Jesús, no con la divina. ¿Sí? Entonces, si Él lo logró humanamente, imagínense lo que nos espera a nosotros con nuestro cuerpo glorificado. ¿Saben qué significa perfecto bíblicamente? Ejercer autocontrol para lograr perfección. Autocontrol. Someterte a Dios. Someterte a Dios. Someterte a Dios. No se trata de un único evento, de someterme a Dios. Revista instantáneamente del sometimiento a Dios todos los días. La plenitud del proceso va a ocurrir en tu vida, pero tú tienes que desear caminar en santidad. Tú tienes que hacer esa parte que te corresponde, que es someterte a Dios. No pide nada más. Dios no te pidió nada para tu salvación. Dios no te pidió nada para que vinieras aquí. Él nada más te dijo, sométete a mí. Romanos 8:18 para terminar. Amén. ¿Ya todos amén, amén? Ok. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que estés pensando que te aflige, lo que estés pensando que no sabes qué hacer, no vale la pena comparándose con lo que viene para nosotros en la gloria de nuestro Señor. No vale la pena lo que estás pensando. En el 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si no vives esperando la venida del Señor, ¿qué es lo que estás anhelando? ¿Qué anhelas si no anhelas a tu Señor venir sobre la gloria en las nubes? ¿Sí me entiendes? Eso que estás anhelando para tu futuro, en cuanto venga el Señor no va a servir de nada. Y aunque no te vayas con Él en ese momento, de nada te va a servir ya de la gran tribulación. No te afanes. Eso que tienes ahí en tu ardilla mental, preguntándote, ¿valdrá la pena el riesgo? No vale la pena. No vale la pena nada que arriesgue estar en la presencia de tu Señor.
Lo único que tenemos que hacer de nuevo es someternos a Dios. En todo. En la enfermedad, trabajo, casa, familia. Porque nosotros no podemos ni queremos. Pero Él sí quiso y ya lo hizo en la cruz. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. No sé cómo te encuentres hoy. No sé cómo te haya hablado Dios en la predicación. Pero es tiempo. No voy a pasar a orar por ti. Es tiempo de que tengas comunión con el Señor. Es tiempo de que con tu vocabulario, con tu lenguaje, le digas al Señor la realidad